caso cerrado. Bueno, aquí estamos de regreso, amigos, y vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Dice: la teoría de la reencarnación es el punto de partida de la historia del hombre. Que pasen los litigantes. La vida me ha jugado una mala pasada, pero lo que es mío, mío es. Aquí no hay nada que discutir. Simplemente lo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Oslidia. Oslidia. Un nombre diferente, nunca lo había escuchado. Diferente. Bueno, pues explícame quién es Astrid, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, yo vengo a demandar acá a la joven porque yo necesito que ella me devuelva el dinero de la herencia de mi padre y también yo quiero que ella me dé la custodia compartida de su niño, doctora, porque ese niño es mi papá. Ahora sí, ahora sí. Imagínese. ¿Y qué edad tiene el niño? El niño tiene 5 años, alrededor de 5 años. 6 años. 6 años. Y tú quieres la custodia compartida, pero ¿tú la conoces a ella? ¿Tú eres familia de ella? No, doctora, yo no la conozco, pero yo sé que ese niño es mi papá. Ok. Y además que te devuelva el dinero de la herencia que te dejó tu papá. ¿Que lo tiene ella? Así mismo es, doctora. Bueno, explícame todos los hechos, porque está difícil de entender lo que me estás diciendo. Bueno, doctora, mire, hace alrededor de unos 3 meses, porque yo empecé a recibir unos mensajes del FaceTime, por mi FaceTime, y doctora, esos mensajes fue una cosa que me dejaron atónita. Esos mensajes, doctora, solamente el texto de esos mensajes, solamente lo conozco yo y mi padre. Aquí yo le traigo la prueba de los mensajes, doctora. Ven, acércamelos, ven. Ok, continúa. Entonces, doctora... A ver, tú empiezas a recibir esto que dice: hola, ¿cómo está mi pelusa? Y tú le respondes: bien, ¿quién eres? Se da cuenta, doctora, mire, mi pelusa. Ese nombre solamente lo conocía mi padre. Ajá. Y es claramente el perfil de ella. Es el perfil de ella. Esto es Facebook. Y entonces dice: ¿quién tú crees? Tu padre. ¿Cómo seguiste de la presión? ¿Tú padeces de presión? Yo, doctora, yo padezco de la presión. Eso solamente lo sabía mi padre. Bien, pero creo que te estás burlando de mí. Le respondes tú. Correcto. Y después dice: ¿por fin te operaste de la vesícula? Eso no lo sabía nadie. ¿Tu papá? Solamente mi papá. Bueno, ¿y esto qué significa? Entonces, doctora, al yo ver que yo estoy recibiendo esos mensajes, yo me inquieto. Mire, doctora, yo nací aquí. Yo soy hija de padres inmigrantes. Mis padres vinieron hace muchos años, donde mi papá compró una finca afuera de la ciudad. Mi papá siempre me dijo a mí que no me preocupara, que él iba a hacer una herencia para cuando yo fuera a la universidad. Entonces, doctora, fueron pasando los tiempos, yo crecí en esa finca, mi padre trabajó muy duro para nosotros, para mí, para mi madre. Yo tuve una infancia muy linda, pero desgraciadamente cuando yo tenía 13 años, doctora, mi mamá muere. Mi mamá fallece de un ataque al corazón. Entonces, pues, yo tuve que hacerme cargo. ¿De tu papá? De mi papá. Ya ahí mi vida cambió totalmente, ya yo no estudio, yo tuve que dedicarme a los quehaceres del hogar con mi padre. Pero entonces mi padre, doctora, él se refunde en una depresión enorme por la pérdida de mi mamá. Ya yo notaba que mi papá no era el mismo, que mi papá, él se trancaba, él no quería hablar, yo notaba que mi papá estaba enfermando. Bueno, doctora, yo sabía que mi papá me había dejado un testamento. Mi padre me había hecho un testamento donde el testamento dice que él me estaba heredando $450,000.
Entonces, y yo sabía dónde mi papá guardaba el dinero. ¿Dónde? En una cajita, doctora, que era la cajita, era una caja de pesquería de mi padre. Ah, porque tu viejo no creía en los bancos. No, mi padre era un hombre muy bruto, muy atrasado. Y no creía en bancos. No, él era de los que guardaba el cash abajo del colchón. Sí, él lo guardaba en una caja debajo del colchón, pero él nunca quiso llevar el dinero al banco. Ok. Entonces, pues mi papá se fue agudizando en su enfermedad, doctora, y mi papá fallece y nunca, doctora, yo pude saber dónde mi papá guardó ese dinero. Él no te lo dijo. No, él no me lo dijo. Ok. Entonces, pues, vendo la casa y me compro un apartamento y yo misma me digo, tengo que empezar a trabajar, tengo que hacer algo, tengo que sobrevivir. Bueno, pues, como le dije, a los 3 meses vuelvo a ver los mensajes y yo me doy Pero cuenta. tu papá murió hace ¿cuántos años? Hace 5 o 6 años, doctora. Ok, perfecto. Y tú empiezas a recibir los textos misteriosos hace 3 meses. Hace 3 meses. Ok, ¿qué haces entonces? Pues entonces, doctora, ya cuando yo empiezo, veo los mensajes, yo entro al perfil de esta joven y yo encuentro la dirección. Pero mire, doctora, para sorpresa mía, la dirección de esta joven es mi casa, la casa de mis padres. ¿Donde tú te criaste? Donde la yo finca. La finca. Ok. Entonces yo me animo y yo voy a buscarla a ella. Pues cuando yo llego a la casa de la joven, yo toco su puerta, ella me atiende, ella me abre su puerta y yo le pregunto a ella. Ella me manda a pasar, pero doctora, mire, cuando yo pasé a la sala de su hogar, para sorpresa mía, doctora, usted no sabe lo que yo encontré. La foto con su niño de la cajita donde mi padre guardaba el dinero, doctora. Ahí usted la tiene, usted la puede ver. O sea, tú te encuentras con esta foto Efectivamente. y reconoces la caja. Yo reconozco la caja porque esa es la caja de pesquería de mi padre. Yo sé que ahí mi padre guardaba el dinero. Ok. Entonces, Además, estamos viendo a tu papá. Este es tu papá. ese es mi papá, doctora. Con la misma caja aquí. Con la caja, Aquí. efectivamente. Ok, ¿qué pasó entonces? Entonces yo le reclamo a ella, yo le digo, explícame por qué, de dónde tú sacas esta información, esa es la caja de mi padre, cómo tú... Ella me dice, no, yo no te he mandado ningún mensaje, es posible que sea el niño. ¿Cómo que el niño? Pues entonces si es el niño, no, yo no le he mandado nada, puede haber sido mi niño, pues entonces yo quiero ver tu niño, le digo a ella. Ok. Doctora, ella va, llama a su niño, el niño viene, doctora, mire, cuando yo veo ese niño, mire, doctora, yo me sentí, yo pensé que yo moría. Doctora, la mirada de ese niño, doctora, es la mirada de mi padre. Créame, doctora, ese niño es mi padre. Yo no podía contenerme. Ese niño me miraba de una forma increíble y yo me acerqué a ese niño y yo le dije, mi amor, tú me mandaste esos mensajes. Y él me dijo que sí. ¿Recuerdas? ¿Tú lo recuerdas que el niño dijo que sí? O sea, que el niño fue el que le mandó los mensajes estos de Facebook. Efectivamente, el niño me mandó los mensajes. Ok. ¿Cómo encontraste el dinero? Bueno, doctora, primero que nada, la locura de esta señora va tal extremo a decir que mi hijo es su padre. No, pero tú tienes que admitir que hay cosas extrañas. Hay cosas extrañas, doctora, Porque tu pero hijo, es mi ¿cómo hijo, tu yo lo niño de parí. 6? Un niño de 6 años. ¿Cómo ese niño consigue la dirección de ella? ¿Cómo sabe que le dice pelusa? ¿Cómo sabe lo de la vesícula, lo de la presión? O sea, tú te tienes que cuestionar. Sí, yo me he cuestionado, doctora, pero por más cuestiones que yo me hago, es mi hijo. Llegó de mi barriga, yo lo parí, no es su padre, es mi hijo. O sea, Te entiendo. No, yo no puedo decir que es su padre. No, ¿Sí yo me comprendo, pero no sabemos tampoco cómo el niño tiene esa información Exacto. que le pudo haber Sí, enviado y a yo ella. yo a ella se lo acepto, yo sí encontré el dinero. ¿Cómo Yo lo encontraste? ¿Cómo encontraste Bueno, el dinero? doctora, resulta que mi hijo está muy pegado a mí. Una vez yo estaba en la cocina, cocinando, ¿Pero qué tú hacías en esa casa? ¿Estabas alquilando? alquilada. ¿Se la Yo- alquilaste a quien ella le vendió la casa? ¿Al señor? Yo no sé si ella le vendió la casa a quien yo se la alquilé, no sé si han pasado varios dueños, no sé, de verdad no entiendo. O sea, Ok. yo a esta señora apenas la conozco hace una semana. Una semana que ella se presentó en mi casa, pues diciéndome que mi hijo era su padre. Entonces yo de todas maneras la dejé pasar. Pase, señora, adelante. Cuénteme, ¿por qué usted dice que mi hijo es su padre? Entonces ella me dice que está recibiendo unos mensajes por Facebook en los cuales le dicen varias cosas que ella solamente conocía y su papá.
llamamos a mi hijo efectivamente le dijo que sí, que él envió esos mensajes. Pero cuando yo le pregunto a mi hijo me dice que no. Entonces, a ella le dice que sí, ¿Y pero a ti te dice cuando que no? yo le pregunto, me dice que no. Entonces, por eso yo me hago el cuestionamiento. Pero cuando mi hijo está conmigo, es mi hijo. Yo lo siento mi hijo, no es ningún padre de ella, o sea... Pero están estos mensajes que alguien los mandó. Exacto. ¿Cómo descubriste el dinero, por favor? Vamos a Ok, hablar de esa parte. Mi hijo tenía una fijación muy extrema con un árbol que hay en el patio de la casa. Todos los días mi hijo se iba a parar enfrente del árbol. Todos los días mi hijo parado ahí. Entonces yo ya estaba más que preocupada por la situación. ¿Pero qué te decía él? Yo iba para donde papi, ¿qué haces aquí? Y empezaba a divagar muchas cosas. Yo no le entendía nada, o sea, sí me hablaba, pero cosas sin sentido. ¿Pero qué te decía? Bueno, doctora, yo grabé un video específicamente para que llevarlo a un profesional, para que el profesional me ayudara a escuchar una opinión científica. Entonces yo traje el video para que lo vieran. Déjeme verlo, señor director. Papi, ¿qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué estás mirando? Yo sé que hay algo mío. ¿Cómo, papi? Yo sé que hay algo mío. Yo sé que hay algo mío. Así me decía. Yo sé que hay algo mío. Bueno, entonces ya yo no quería seguir con esta fantasía de mi hijo y yo me fui y me busqué una pala, una excavadorita, le compré a él unas palitas de juguete y le dije, papi, vamos a jugar a encontrar el tesoro que tú dices que hay ahí. Y nos pusimos a jugar y a darle y a excavar y a excavar. Y en una de esas paladas le di un golpe y sonó, o sea, un sonido que no era de tierra. Le empecé a excavar más y a excavar más, salió la caja. La saqué como pude. La caja estaba envuelta como en un tipo de nylon, una bolsa, no sé de verdad qué era. La limpiamos, la abrí. Cuando la abrí, sorpresa para mí que había mucho dinero. Había una caja. 450.000 dólares. Imagínese usted, doctora, o sea, me resolvió la vida porque yo soy madre soltera. Yo vivía en esa casa alquilada. A mí me iban a quitar a mi hijo porque yo no tenía ni para darle que comer a mi hijo. Y me lo iban a quitar. Entonces, eso me resolvió la vida, doctora, me la resolvió. Lo primero que yo hice fue comprarle la casa a mi hijo. Esa casa ¿Le compraste la casa a quien te estaba alquilando? Sí, se la compré cash. Le di el dinero y bueno, esa es la casa de mi hijo ahora. ¿Quién tiene testigo? Yo tengo testigo. Yo tengo doctora. testigo, doctora. Pasemos al testigo de la demandante. Y fíjate la ecuanimidad que ella tiene, porque para ella yo creo que es más importante la custodia de tu Pero hijo eso es algo que el ilógico. dinero. Eso es algo ilógico. Una persona que Doctora, tengo es que- una semana de conocerla, ¿cómo yo le voy a dar la custodia de mi hijo? Escúchame, eso es descabellado. Descabellado. Pero yo te estoy explicando a ti lo que yo siento que es más importante para ella. Ella realmente siente una increíble conexión con esa criatura Sí, eso. tuya. Y tu niño es especial por lo que tú me has contado. Tiene algo especial en él. Buenas tardes, su Buenas nombre. tardes, doctora Polo. ¿Tu nombre cuál Bárbara. es? Bárbara. Ok, estás aquí de testigo de la demandante. Sí, ella es la hija de mi difunta pareja, o sea, el papá de ella. Ah, tu papá tuvo otra pareja después de la muerte de tu mamá. Así es, doctora. Ok. Sí, él me llevaba unos cuantos años a mí. Ujú. Y él nunca, inclusive el dinero que él quería guardarle a ella, que tenía, yo le dije, pon un banco, está más seguro, pero él nunca quiso. No hubiera traído todos estos problemas que hay ahora. Y nunca te dijo a ti dónde había metido el dinero. Jamás en la vida me dijo, sí, yo sabía que estaba en esa cajita, pero yo nunca supe. ¿En dónde estaba la cajita? ¿Dónde estaba la cajita? Yo nunca lo supe. Claro. No pude decirle nada a ella, sí fui testigo de ella, que cuando ya él estaba mal, ella le suplicaba, dime dónde está la cajita, pero ya él no estaba fuera de sí, no pudo. Ok. ¿Cómo se llama tu niño? Tomás. Tomás vino. ¿Tú me das permiso a conocerlo? Claro, doctora. Ok, yo quiero que Tomás pase junto con la doctora Geisha Menéndez. Tenemos una especialista en medicina ayurvédica que se llama Light Miller. Esta es la medicina budista, hindú, etcétera. Y a la abogada Lisset Sierra que pase también. ¿Yo? Hola, Tomás.
Ven aquí, que te quiero hacer un saludo. Da un besito. Siéntate aquí conmigo. ¿Cuántos años tú tienes? 6. 6. Ok. Bueno, ¿tú conoces a esta señora? Sí. ¿Sí la conoces? ¿Cómo la conoces? Porque tiene un tatu de mi papá. Y es mi hija. Usted ve, doctora, que yo no le estoy mintiendo. ¿Cómo es posible que ese niño sepa que yo tengo un tatú con el nombre de mi abuelo? ¿Cómo es posible, doctora? ¿Y cómo tú sabes todo esto, muchacho? Es tu hija. Es inconcebible, Bueno, doctora. ¿y cómo tú encontraste el tesoro? Porque lo del tesoro, fuiste tú el que encontró el tesoro. ¿Cómo encontraste ese tesoro? Yo sabía que había algo mío. Tú sabías que había algo tuyo. Tú lo sabías. Sí. Ok, perfecto. Ok, bueno. Bueno, Tomás, pues muchísimas gracias por tu testimonio. ¿Ok? Ok. Ya te puedes retirar si quieres. Ve, acompaña a Roberto. Ve. Se convence, doctora, que yo no estoy loca, que no es una locura mía. No, yo... Claro que no. The Twilight Zone. Muy interesante, doctora. ¿Verdad? Un paso al más allá. Muy interesante. Créalo o no, en realidad fíjese que en lo que es la ciencia, en psiquiatría, tenemos a un psiquiatra en la Universidad de Virginia que ha hecho estudios sobre esto. Y han encontrado casos específicamente con niños entre 2 años a 6 años que reportan este tipo de experiencia. Y están estudiándolo y tienen más de 2.500 casos que se han visto en el transcurso de más de 50 años. Claro, es que tenemos tanta parte del cerebro que no usamos. Que no usamos y no entendemos. Que realmente cosas que no entendemos. Correcto. No entendemos. Ok, Miss Miller. Bueno, yo he tenido muchas experiencias con pacientes y he tenido muchas experiencias con estudiantes que se han graduado de mi programa y la reencarnación existe. Yo crecí entendiendo la reencarnación y para mí hay muchos casos, como dijo la doctora, hay muchos casos hoy día que estos niños están creciendo con memoria del pasado. Ahora vamos a hablar de la parte terrenal. Usted y yo. Esto está muy bien interesante. Súper. Bueno, generalmente hay una doctrina que se conoce que lo que uno encuentra es de uno si es dentro de las 4 esquinas de su casa o de su propiedad, digamos. Sí. En este caso, ella no tenía derecho porque estaba alquilada, era el dueño de la casa, 1. Ok. 2, hay excepciones a esa doctrina. Por ejemplo, si la propiedad es abandonada o perdida, pues uno asume la propiedad. Pero si es mislaid, se dice en inglés, o digo extraviado, Ajá. el hecho es que no era perdido, no era abandonado, tenía una intención para alguien y se puede comprobar. Hay cortes, no estamos hablando de que todas las decisiones han sido iguales, pero hay cortes que sí les ha dado a los herederos la propiedad, aunque fue encontrado por el dueño actual de la casa. Ok. La actitud de ella a mí me parece genial, porque ella vino, presentó su demanda y el énfasis más grande de ella no es el dinero, para nada es el dinero, es el niño. O sea que ella realmente ve en ese niño algo de su padre. Y yo creo que si tú le abres las puertas de la amistad y le das la oportunidad que ustedes compartan un poco, quién sabe, va y tú tienes hasta una madre aquí. ¿Tu madre está aquí en Estados Unidos? No. Mira tú. Quizás tienes una madre, el niño tiene una abuela. Quizás ella hasta pueda darte una mano a ti, o tú darle compañía y permitirle compartir con ese niño. Y yo creo que mínimamente lo que te queda de ahorro, algo debes de compartir con ella. Mínimamente. Aunque sea la mitad de lo que te queda de ahorro. Pues yo creo que es justo también. Ese dinero era de ella. Está mencionado en el testamento, está en la caja. Por cuestiones fortuitas de la vida, ella no sabía dónde estaba. Y ya tú lo gastaste. Sí, doctora. Y tienes tu casa y tu hijo está bien. Dale la mitad de lo que te queda de ahorro. Son $45,000. Te quedan $90,000, dale $45,000.
y ábrele las puertas de tu corazón y darle la oportunidad de compartir contigo y con tu niño. Yo creo que con eso ella va a estar contenta, ¿sí o no? Sí, doctora, muchísimas gracias. ¿Ok? Ya está resuelto el caso. He dicho. Caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por estar conmigo, ¿eh? Gracias. Número 3, yo estoy pidiendo $50,000 para los gastos de desconectar a mi esposa y trasladarla a México y poder hacerle un funeral con la familia, con los amigos y enterrarla.